La Iglesia celebra en el séptimo domingo del tiempo pascual la fiesta de la Ascensión del Señor. La Ascensión del Señor está directamente unida al misterio de la resurrección. Son en realidad dos realidades, dos caras de una misma realidad, la resurrección y la ascensión. El Señor resucita ascendiendo al cielo. No hay lugar intermedio o estados intermedios, sino que el Señor resucita de la muerte, de entre los muertos, para vivir la vida en Dios, para sentarse a la derecha del Padre, para recibir la gloria que ha merecido por su obediencia pascual. Por eso, la Iglesia celebra dentro del ámbito de la Pascua esta fiesta de la ascensión del Señor, antiguamente en jueves, ahora en el séptimo, en el penúltimo domingo del tiempo pascual que se cerrará la semana que viene con la solemnidad de Pentecostés. La ascensión del Señor y Pentecostés son dos misterios en uno. Lo vamos a ir viendo a lo largo de esta reflexión y también de la semana que viene. Pero conviene comenzar por contemplar cómo la ascensión del Señor nos introduce en el misterio de la Pascua de una forma impensable para el hombre, maravillosa. Lo va a hacer la primera lectura, en la que el libro de los Hechos de los Apóstoles comienza precisamente mostrándonos el contexto histórico de la resurrección del Señor, el contexto histórico de la ascensión del Señor. Jesús no se separa de sus apóstoles sin haberles dado antes precisas instrucciones de cómo ellos tienen que hacer en adelante. Y así, la primera lectura lo que hace es relatar el libro de los Hechos, Lucas en el libro de los Hechos, lo que hace es relatar lo que ha sucedido, relatar aquel misterio por medio del cual los discípulos vieron al Señor marcharse después de las apariciones, para que ellos entendieran que se había cerrado el tiempo de sus apariciones, que a partir de ahora había comenzado una nueva forma de afrontar el tiempo de la evangelización, el tiempo de la misión. Después de darles estas instrucciones precisas, movido por el Espíritu Santo, el Espíritu será el que tenga que guiar a los discípulos, será el que tenga que moverlos a hacer aquello que Dios les va diciendo. El grupo al que Jesús se presentó vivo, el grupo al que apareció resucitado, ahora después de 40 días lo ve marcharse. Y al verlo marcharse, recibe una instrucción muy clara de permanecer en Jerusalén, donde se tiene que cumplir la promesa del Padre de enviar el Consolador, de enviar el don del Espíritu Santo para que ellos puedan tener la fuerza para la evangelización. Jerusalén, la ciudad donde Jesús fue presentado en el templo, donde fue reconocido como Mesías por Simeón y por Ana. Jerusalén, allí donde comenzó también Jesús, donde participó en la vida pública, en el templo, todo comenzó en Jerusalén y allí es donde Él se va a despedir de sus apóstoles y recibirán el don del Espíritu Santo. Y de esta forma, Lucas nos informa con este relato de este suceso, de cómo se ha dado esta ascensión del Señor. Él es un historiador que, con cuidado, ha reunido la información necesaria para poder acercarnos a nosotros sin ningún tipo de tono triunfalista, sin ningún tipo de exceso, sencillamente lo que recibió de los apóstoles. Jesús desaparece, los ángeles advierten a los suyos de que hay que seguir adelante. Por eso, el relato de la ascensión del Señor en el Evangelio, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es un relato que va a dar pie a un salmo. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Aquello, aquello que los judíos cantaban en la liturgia del templo, se ha cumplido realmente. El Señor ha ascendido y ha ascendido para reinar sobre las naciones, para sentarse en su trono sagrado. El Salmo 46 cobra todo su sentido cuando se puede releer a la luz de la ascensión del Señor, a la luz de estas palabras. Y
podríamos acercarnos a continuación a cómo la segunda lectura, la de la carta de San Pablo a los Efesios, nos muestra el misterio de la ascensión en su contexto doctrinal. Es decir, ahora nos va a explicar San Pablo en la segunda lectura qué es lo que ha sucedido cuando Cristo ha subido al cielo, se ha sentado, como forma de explicar, asumiendo todo poder, asumiendo toda la realidad de su fuerza. Cristo, sentado a la derecha del Padre, ha sido constituido como cabeza de la Iglesia. El Padre lo ha querido así y lo ha elevado a su diestra para que desde ahí Cristo se manifieste como cabeza de la Iglesia. De tal forma que cuando la Iglesia participe de ese misterio de la ascensión, en ella se realizará la plenitud de lo que ya se ha realizado en Cristo. Cuando el cuerpo esté con la cabeza, se realizará la plenitud de la salvación, la plenitud de la vida que Dios ha querido para los hombres. Por eso, la gloria de Cristo es una esperanza de lo que recibirá la Iglesia. Cuando la Iglesia contempla hoy a Cristo, lo que contempla es lo que ella misma está llamada a ser, el perfeccionamiento que ella también recibirá cuando sea el momento adecuado. Y por lo tanto, la fiesta de la Ascensión es una fiesta que produce esperanza en la Iglesia, esperanza en los cristianos. Cristo se ha marchado al cielo, ha ascendido glorificado y lo ha hecho para que nosotros sepamos qué es lo que nos espera también a nosotros, cuál es el destino del hombre. El Evangelio tiene una advertencia en la frase del Señor que lo domina todo. Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. El Evangelio según San Mateo, con esta declaración del Señor, deja bien clara la explicación de lo que ha sucedido. El Señor entra en un misterio invisible, como la mandorla en la que el Señor aparece en el icono. Un misterio impenetrable para nosotros. Sin embargo, desde ahí va a santificar a la Iglesia. Desde ahí va a ofrecerle todo su cuidado. Así, en el Evangelio nos encontraremos dos planos en una misma realidad. Cristo es elevado como Señor, como Kyrios, es elevado al cielo, es elevado recibiendo todo poder. Podemos palpar la solemnidad de ese momento en el que Jesús habla a los discípulos. Podemos reconocer la gloria con la que él mismo se explica y les explica a los discípulos lo que tienen que hacer, y ellos, en otro plano, abajo, comprenden o acogen cuál es la misión que les espera. Lo hacen primero con un gesto de postración, de adoración. Reconocer al Señor elevado hace que ellos se abajen, reconozcan la diferencia entre la gloria de Dios y entre la pobreza de los discípulos, de los hombres. En segundo lugar, Jesús advierte a los discípulos de que la misión a la que los envía pasa por bautizar y enseñar a los hombres a guardar sus mandamientos, lo que han aprendido de Él, lo que Él ha ido haciendo y explicando para ellos en el tiempo que han convivido juntos. El bautismo les dará la fuerza para poder hacer así. En definitiva, Cristo va a ascender al Padre dejando un programa de vida cristiana, una promesa que el Señor hace de estar siempre con ellos, se va a transformar en la vida de los discípulos, en la vida de los creyentes, en una forma de reflejar a Cristo, no sencillamente de imitar, sino de reflejar, de ser transfigurados, transformados en el mismo Cristo, por la misma fuerza del Espíritu Santo. Aquí nosotros podríamos preguntarnos fácilmente, ¿y esto cómo es posible? ¿Cómo se desarrollará esto? ¿Cómo podrán llevar a cabo los discípulos y aquellos que crean por medio de ellos este proceso, este programa, esa transformación en la vida cristiana? San León Magno, en una preciosa homilía, el día de la Ascensión, lo explica de esta forma tan
gráfica pero a la vez tan profunda. Al recordar y celebrar litúrgicamente el día en que la pequeñez de nuestra naturaleza fue elevada en Cristo por encima de todos los ejércitos celestiales hasta compartir el trono de Dios Padre. La ascensión del Señor supone que una humanidad como la nuestra está en el cielo, que una humanidad como la nuestra, la de Cristo, comparte el trono de Dios Padre. Y esto es una esperanza para nosotros. Hay un hombre en Dios. Desde que Cristo resucita, desde que Cristo asciende al Padre, hay un hombre en el seno de la Trinidad. Hay un hombre que ha sido glorificado y ha recibido todo poder. Por eso dice San León Magno en esta homilía: creer sin vacilación lo que no ven nuestros ojos, tener fijo el deseo en lo que no puede alcanzar nuestra mirada. Esta va a ser la vida de los cristianos: vivir por la luz de la fe, sabiendo que nuestros ojos no ven lo que están recibiendo. ¿Cómo podrían hacer esta piedad en nuestros corazones? ¿O cómo podríamos ser justificados por la fe si nuestra salvación consistiera tan solo en lo que nos es dado ver? ¿Cómo resuenan aquí las palabras que escuchábamos en el Evangelio del segundo domingo de Pascua de Jesús a Tomás y a los discípulos? Bienaventurados los que crean sin haber visto. Aquellos tuvieron que ver, nosotros tenemos que creer. Aquellos tuvieron que tocar, que observar, que palpar. Nosotros tenemos que creer sin vacilación para no tener la esclavitud de la visión, sino al contrario, la libertad de la fe, de quien no viendo reconoce el poder y la gloria de Cristo elevados sobre todos. Por eso continúa en la homilía San León Magno. Así, todas las cosas referentes a nuestro Redentor, que antes eran visibles, han pasado a ser ritos sacramentales. Y para que nuestra fe fuese más firme y valiosa, la visión ha sido sustituida por la instrucción. De modo que en adelante nuestros corazones, iluminados por la luz celestial, deben apoyarse en esta instrucción. Está clarísimamente explicado. Los discípulos veían al Señor y tenían que creer que Él era el Hijo de Dios. Nosotros, que no tenemos la visión, lo que vemos son ritos sacramentales: agua, pan y vino, aceite, oraciones. Ya no tenemos la visión, tenemos la instrucción, sabemos lo que es eso. La fe no es un sentimiento, la fe no es algo que va y que viene, que pasa. La fe tiene un contenido fuerte de instrucción, de formación, para que cuando el hombre no vea, no por ello dude, para que cuando el hombre no alcance a ver el sentido de las cosas que pasan, no por ello dude de que Cristo está siempre presente con los suyos, sino que, por el contrario, confirme con la fe aquello que no puede contemplar. La luz celestial le ilumine lo que la luz natural no le permite ver. Así, de una forma preciosa, la oración de la Iglesia explica en el prefacio de la misa del día de la ascensión del Señor lo que ha sucedido en este día. El Señor, vencedor del pecado y de la muerte, ha ascendido ante el asombro de los ángeles a lo más alto del cielo, como mediador entre Dios y los hombres, como juez de vivos y muertos. No se ha ido para desentenderse de este mundo, sino que ha querido precedernos como cabeza nuestra, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Aquí está contenido todo lo que hemos dicho en este rato de reflexión. La ascensión del Señor, su mediación, para conseguir para nosotros la efusión del Espíritu que celebraremos el domingo próximo. No se desentiende, Él queda siempre con nosotros y nos muestra la esperanza de lo que a nosotros nos espera. La Iglesia ha comenzado su ascensión. La Iglesia, la casa de la Iglesia, ha comenzado su ascensión al Padre. Esa ascensión se realiza cada día por los ritos sacramentales en los que la gracia nos sitúa también a nosotros.